Liderazgo en la iglesia local, enfoque bíblico. El curso está basado en el libro Liderazgo en la iglesia local, enfoque bíblico por Dennis y Otoniel Lumbí. Contenido: introducción, dentro y fuera de la iglesia, dirigido por el Espíritu Santo. No es un negocio, iglesias que crecen, la vida espiritual del líder, el enemigo más fuerte, fuentes de aprendizaje, imitar el liderazgo de Jesús, unidad en la iglesia, formación del líder, el liderazgo es una vocación, el líder crea líderes. Introducción. El liderazgo en la iglesia local es un tema muy extenso que no se puede simplificar fácilmente. Liderazgo proviene de la palabra líder. Líder es aquel a quien siguen otras personas, aunque uno que lo esté siguiendo también puede ser un líder. Es importante que el liderazgo en la iglesia local refleje la vida y obra de Jesús para que el Espíritu Santo pueda guiarlos efectivamente en el desarrollo espiritual de los feligreses. Dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Hay una diferencia entre el liderazgo en el mundo y el liderazgo en la iglesia. La diferencia se encuentra en Marcos 10, 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo bíblico es servir. Dirigido por el Espíritu Santo. Dirigido por el Espíritu Santo. La iglesia local es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza. Primera de Corintios 12, 27. Efesios 4, 7 al 16. El líder o pastor debe ser dirigido por el Espíritu Santo para ver las necesidades de la iglesia. El propósito del líder es ser el cuerpo de Cristo y guiar a la iglesia para que permanezca así, no dejando que las influencias del mundo, como el materialismo, lo cambie. En el liderazgo bíblico no se trata de técnicas, sino de cómo obedecer la palabra de Dios para seguir siendo el cuerpo de Cristo. No es un negocio. No es un negocio. Parte 1. Existe el peligro de dejar de ser pastor para convertirse en un líder de negocios del mundo secular. Es necesario que el pastor y el líder cumplan con su llamado como siervos fieles de Cristo. No es un negocio. Parte 2. El pastor y los líderes cumplen con el llamado que Dios les da y después Dios, en su soberana misericordia, hace crecer su obra. Dios es quien compra, funda, forma, dirige y hace crecer la iglesia. Los líderes tienen la tentación de usar mandamientos de hombres, ejemplo, sistema de negocio, para hacer que su iglesia crezca, pero olvidan que se están apartando del mandato bíblico de ser el cuerpo de Cristo. Olvidando completamente que es el Señor quien hace crecer la obra y no el líder, como se ha dicho anteriormente. No es un negocio. Parte 3. Existe la idea que el fin, el éxito, justifica los medios, sea como sea, abuso e injusticia. Pero bíblicamente los medios, ejemplo, la Biblia, justifican el fin.
ejemplo, crecimiento o cualquier tipo de éxito. La primera idea convence al líder que la meta es tener éxito y que no es necesario ser fiel a Cristo y que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Este es el sistema del mundo de los negocios. Números equivale éxito, pero el mundo del cristianismo es distinto. Fidelidad a Cristo equivale eternidad, éxito espiritual. No es un negocio, parte 4. Es también de suma importancia entender que la iglesia salió del corazón de Dios y no de los negocios seculares. Es necesario entender que la iglesia no se debe ver como un negocio, organización únicamente, sino como un organismo. Iglesias que crecen. Iglesias que crecen. Dios respalda a aquellos que ha llamado. Debemos reconocer que Dios hace crecer la obra. Hay líderes que crecen no porque tienen el llamado de Dios, sino porque han usado estrategias del mundo o de los negocios para gobernar la iglesia. Están aquellos que Dios ha llamado, pero han sido tentados con la influencia del negocio. La vida espiritual del líder. La vida espiritual del líder. Cuando el líder se centra en que el éxito dependerá de cómo crece su grupo, descuida lo más importante, que es su vida espiritual. El enfoque está en el éxito del líder, influenciado por el sistema de negocio de afuera. El Espíritu Santo guía al líder de la congregación y le indica cómo debe dirigir la iglesia con su presencia. El enemigo más fuerte. El enemigo más fuerte. La alegría y el crecimiento provienen de Dios, y Dios solamente quiere que sus hijos obedezcan su llamado y su palabra. 1 Corintios 3:7. Esa iglesia, al igual que la otra iglesia de la esquina, es parte del cuerpo de Cristo. Las iglesias están para ayudarse mutuamente con el fin de que el reino de Dios siga avanzando. Fuentes de aprendizaje. Fuentes de aprendizaje. Cuando un líder tiene una mentalidad de negocio en la iglesia, abandona la Biblia como la autoridad que dirige la congregación. Algunos libros de liderazgo que usamos nosotros son excelentes, pero tienen una perspectiva secular. Es importante no interpretar la Biblia con ojos de negocio para predicar y enseñar la Biblia, ya que su propósito no es ese. Imitar el liderazgo de Jesús. Imitar el liderazgo de Jesús. Para Jesucristo, el liderazgo es servir. Es importante entender que se debe ser siervo en la iglesia de Cristo. El liderazgo bíblico es demostrar servicio como lo hizo Jesús con sus discípulos. Marcos 9:35. Unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia. La iglesia depende del Señor y también del líder que Dios ha puesto allí. No puede haber un pastor sin ovejas y tampoco ovejas sin pastor. Formación del líder. Formación del líder. El instituto bíblico muchas veces se enfoca en el desarrollo bíblico y teológico del estudiante, olvidando lo más esencial en el líder, que es la formación espiritual. La vida espiritual del líder refleja su fidelidad hacia Dios y el ministerio para el que ha sido llamado. El liderazgo es una vocación. El liderazgo es una vocación. El liderazgo es más que una profesión, es una vocación impulsada por el deseo de servir al cuerpo de Cristo. Hay materiales como libros e influencias de otros libros que pueden equipar al líder sin abandonar la Biblia como guía principal de estudio. El líder crea líderes. El líder crea líderes. El líder logra que surjan otros líderes en su grupo. Los líderes de la iglesia local han de reconocer el llamado que Dios ha dado al pastor,
otorgándole doble honor. Primera de Timoteo 5:17, respetarlo y apoyarlo financieramente en su servicio en la obra de Dios, porque el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5:18. El pastor está para orar, predicar y enseñar. Hechos 6:2 al 4.